Buenos días, nuevamente transmitiendo desde esta su iglesia, Vayamos a los pies de Cristo, un tema muy importante, el cual he titulado Conferencia. ¿En qué momento exactamente fuimos comprados con la sangre de Cristo? Todo el mundo sabe que fuimos comprados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero no sabemos en qué momento se inició el que nuestro Señor Jesucristo hubiera pagado un precio muy alto con su santa sangre. Hagamos un retroceso en el tema escatológico bíblico cuando Abraham va a sacrificar a su hijo. Escrito está en Génesis 22, en Génesis capítulo 22, versículo 2, y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriat, y ofrécelo allí en holocaustos, sobre uno de los montes que yo te diré. Bien, Abraham sale con su hijo de donde estaba ubicada su vivienda a la tierra de Moriat. Y en el camino Dios le dice a Abraham: es exactamente en tal parte donde tú me vas a sacrificar a tu hijo para ofrecérmelo. Bien, Abraham, pues ya todo el mundo conoce la historia, no hay necesidad de repetir la historia, pero hay algo que muchas personas no conocen, y es lo siguiente. Resulta que Abraham, cuando llega a la tierra de Moriat, que es la tierra donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y ahí exactamente donde Dios le dijo a Abraham, en la tierra de Moriat, es exactamente donde Abraham hizo el altar que actualmente se llama el Monte de la Calavera, ¿ya? Ahí en el Monte de la Calavera, o sea, en el Monte Moriat, que Dios le dijo a Abraham, es donde ocurrió el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Primero, Abraham sale de su casa, de su tolda, ellos vivían en toldos, campañas que eran movibles, porque ellos eran un pueblo nómada. Entonces, de allí donde él estaba a donde queda actualmente el Monte de la Calavera, es el Monte Moriah. Ese recorrido que hizo Abraham hasta el Monte de la Calavera es el mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando le colocaron la cruz aquí a cuestas para que él fuera cargándola hasta el Monte de la Calavera. Simplifiquemos: Abraham sale del punto cero y llega al monte de a la tierra de Moriah. Dios le dice: haga en tal parte un altar para que me ofrezca a su hijo Isaac en sacrificio. Ahí en ese mismo punto, ubicación, es donde nuestro Señor Jesucristo es crucificado. Actualmente se llama y se ha llamado el Monte de la Calavera. Ese es un dato importante. Segundo dato importante es que cuando Abraham hizo el altar en compañía con su hijo Isaac, Isaac le dijo a Abraham: Padre, ya está la leña, ya está el altar y el sacrificio, el cordero. Entonces Abraham dice unas palabras maravillosas: Hijo, Dios proveerá el cordero. Allí, cuando Abraham pronuncia eso, profetiza que nuestro Señor Jesucristo era el cordero que iba a ser sacrificado ahí mismo, o sea, en el monte, en el monte del Calvario. Bien, ahí ya tenemos dos datos importantes. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, présteme mucha atención, por favor, dice unos momentos antes de morir, dice: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. No se les olvide, mi espíritu, dice nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere, se tenía por norma
general que los soldados tenían que quebrarle las rodillas a todos los que eran crucificados, para que de esa forma, si no habían muerto, agonizaran y murieran de una vez por todas. Un dolor tremendamente horrible. Entonces el centurión romano, el soldado romano, coge a los que estaban con nuestro Señor Jesucristo y les quiebra las rodillas con un mazo. Pero en el momento en que iba a golpear a nuestro Señor Jesucristo, no pudo hacerlo, porque nuestro Señor Jesucristo no fue golpeado en la rodilla. Esto lo hacían para verificar que si no estaban muertos, murieran. Bien, empieza ya, después de haber muerto nuestro Señor Jesucristo, a oscurecerse y empieza a temblar la tierra. Entonces inmediatamente el centurión, el soldado romano, llega y le atraviesa la lanza en un costado a nuestro Señor Jesucristo. Y nos narra la Biblia que sale sangre y agua. Yo quisiera que por favor me acompañaran a la siguiente cita bíblica donde nos narra esta historia. En Juan 5, 4 al 12, específicamente en el versículo 7 y 8. Juan 5, versículos 7 y 8. 3 son los testigos que dan testimonio. Los 3 están de acuerdo: el espíritu, el agua y la sangre. Hace un momento les decía que tuvieran en cuenta primero la palabra el espíritu, la sangre y el agua. Cuando se ven allí como testimonio en la Biblia que 3 son los testigos de nuestra salvación, el espíritu, cuando nuestro Señor Jesucristo dice: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Segundo, el soldado romano atraviesa en un costado a nuestro Señor Jesucristo con una lanza. En el momento en que atraviesa el costado, sale agua, espíritu, agua, y después, y con el agua sale la sangre. En ese momento en que el soldado introduce la lanza en el costado de nuestro amado Dios, Señor y Salvador Jesucristo, en ese momento empieza, más o menos en esos momenticos, empieza a temblar. Ya todos sabemos, se nos había enseñado y se sigue enseñando, que en el momento en que nuestro Señor Jesucristo muere, el Mesías, ocurre un terremoto muy grande y ocurren 2, entre otros acontecimientos muy importantes, que quiero exponerlos en 3 minutos para no hacer larga esta conferencia y pueda usted aprender algo nuevo, porque esto no es muy enseñado. Resulta que el templo... Hola, soy Josué Samuel, me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida al canal de esta su iglesia Vayamos a los Pies de Cristo. Permítanme informarles que nuestro ministerio tiene como fundamento principal, entre otros, dar a conocer la verdad y nada más que la verdad. Escrito está en 1 de Timoteo 2, 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En este canal usted tendrá la oportunidad de encontrar para su beneficio espiritual, personal y familiar conferencias, sermones y prédicas relacionadas con la doctrina de la salvación, la doctrina del bautismo, la doctrina de la gracia, entre otros temas muy debatidos, tales son la existencia y ubicación real del infierno, ya comprobada teológica, científica y médicamente, la existencia de la vida después de la muerte. Si estás interesado, están disponibles en nuestra página web, en las redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook, el cual te invito a que te suscribas en nuestro canal y presiona la campana para recibir notificaciones. Y por favor, déjanos tu comentario. Bendiciones. En el templo, en el momento en que hay el terremoto, en el templo se rasga el manto que está en la entrada al lugar santísimo. El manto se rasga a la mitad. ¿Qué quiere decir esto? De arriba hacia abajo. Llega y se abre así. Y se abre todo. Los sacerdotes, cada año, en tiempo de Pascua, entraba el sacerdote cada año una sola vez y no podía sino entrar un sacerdote de la corriente del linaje arónico, que eran los que llevaban el sacerdocio levítico.
y ellos entraban, abrían la cortina del templo de entrada y volvía y se cerraba. Solamente el sacerdote podía de entrar, nadie más podría entrar al lugar santísimo. Entonces, por eso se manipuló toda la vida y todavía se sigue manipulando eso. Entonces, cuando se parte, cuando se abre el manto, la cortina del templo, nos da a enseñar la Biblia a través del Espíritu Santo que nosotros podemos de entrar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, no necesitando ser nosotros pastores ni sacerdotes. Todo mundo puede llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo para que Él interceda por nosotros ante nuestro Padre Celestial. Antes no se podía, no se debía. Era una orden que solamente el sacerdote podía entrar a la presencia del lugar santísimo. Y ahora nosotros no necesitamos templos, no necesitamos sacerdotes. Eso está mandado a recoger. Eso que estén usando sacerdotes para que sirvan de intermediario, eso está mandado a recoger hace más de 2000 años. Ya, o más o menos promedio 2000 años. Bien, entonces yo ya como pecador puedo de entrar al lugar santísimo, porque es que nosotros somos templos del Espíritu Santo, y dirigirme a nuestro Señor Jesucristo, pedirle por favor que interceda ante nuestro Padre Celestial Jehová por mí, por mi vida, por mis pecados. Entonces, ¿qué pasa? Allí ya se abolió el sacerdocio arónico, y ya usted y yo, por malo o bueno que seamos, que no hay ningún bueno ni ningún justo, ya, cualesquiera que seamos pastores, profetas, ministros de Dios, sean laicos, lo que sea, podemos de entrar a la presencia de Dios. No necesitamos templo. No necesitamos, sígame con harto cuidado, no necesitamos que nadie interceda por nosotros. Ese cuentico de que yo voy a llamar a tal parte para que intercedan por mí en oración, eso no existe, hombre. Usted mismo puede orar, usted mismo, señor, señora, puede orar, arrepentirse y confesar sus pecados y ir a donde el verdadero sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Segundo punto o tercer punto para finalizar. 3 son los que dan testigo de la salvación. ¿En qué momento fuimos comprados nosotros con ese precio tan inmensamente grandioso como es la sangre de Cristo? Ocurre lo siguiente. En el tiempo en que el rey Nabucodonosor invadió la tierra de Jerusalén, de Judá, para ir a cobrar los impuestos que no le estaban pagando, él hizo un arribo a la tierra de Judá, y allí hizo un pacto con el rey de ese entonces de turno, y hizo un pacto que tenía que pagarle tanta cantidad de dinero en plata o en cualesquiera especie que fuera, pero preferible en plata o en oro. Este rey no cumplió con eso. El rey Nabucodonosor volvió y sitió la ciudad, y en ese momento en que se fue y sitió la ciudad, fue y hizo quemar el templo. Después, pero antes de quemar el templo, sacaron todos los utensilios que habían allí. Pero el rey Nabucodonosor no le interesaban tanto todas las cosas que habían allí, sino un solo artículo, un solo elemento, porque había un historial grandioso, glorioso del Arca de la Alianza. El rey Nabucodonosor fue por el Arca de la Alianza. Resulta que en otra conferencia le diré cómo fue que escondieron el Arca de la Alianza y qué mecanismos usaron para esconder el Arca de la Alianza. Ya ellos, sabiendo que el rey Nabucodonosor estaba afuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén de Judá, ellos escondieron el arca. ¿Cómo la escondieron? No le voy a explicar ahora porque es complejo. Es con un elevador en ese entonces, por medio de una palanca, la jalan y el arca queda debajo de donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Bueno,
Entonces, ¿qué pasa? El arca de la alianza es escondida. Cuando llegan los soldados invasores del rey Nabucodonosor, encuentran todo menos, entre otros artículos, el arca de la alianza. Él sabía el poder que tenía el arca de la alianza, ya él lo miraba de una forma material, pero el arca de la alianza tenía un significado profundamente espiritual y un poder sobrenatural. Entonces el rey Nabucodonosor invadió a Jerusalén, la tierra de Judá, para apropiarse del arca. No la encontraron, se llevaron lo otro. El arca de la alianza fue escondida y Jeremías le dijo a los sacerdotes, el arca de la alianza tiene que permanecer ahí donde está, escondida, ya hasta que llegue el tiempo final, que nuestro Señor dé la revelación en qué momento debe de ser sacada. De hecho, me permito recordarles, por si no lo sabía y si lo saben, me permito recordarles que el arca de la alianza ya fue encontrada. En este momento ya se acabó ese mito. El arca de la alianza ya fue encontrada y fue hallada debajo en una serie de túneles de cueva que conducen al monte del Calvario, al monte de la Calavera. Cuando empezó a temblar ese terremoto que sacudió todo ese sector, debajo de la cruz se abrió una grieta. El temblor produjo tanto que abrió una grieta, ¿ya? Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada, bajó de su bendito cuerpo a través de la cruz y entró por esa grieta. Y en esa grieta, por ahí entró la sangre de nuestro Señor Jesucristo y cayó, entró al arca de la alianza, al arca del pacto. En ese momento fue donde usted y yo fuimos comprados con el pacto de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso insisto nuevamente que cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, hacemos un pacto de sangre, lo recibimos su santa sangre, Él nos cubre con su santa sangre, nos limpia, nos da el perdón de nuestros pecados. Eso es algo muy sagrado. En la conferencia transmitida hace 8 días estuve hablando de eso, de que cuando nosotros cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, es el pacto de sangre que hacemos con Él, porque Él derramó su santa sangre. La sangre no tocó nada impuro, ni pisó ni nada, porque la sangre bajó del cuerpo de Él por la cruz e inmediatamente entró por esa ranura, por esa abertura. Esa abertura todavía existe y allá está debajo, muy pegadito de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en el monte del Calvario. La sangre fue y cayó directamente al cofre, al arca de la alianza. En ese mismo momento en que nuestro Señor Jesucristo, 3 son los testigos, que el soldado introdujo la lanza en el costado de nuestro Señor Jesucristo, en ese mismo momento, primero, en tus manos, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, el espíritu. Luego el soldado atraviesa con la lanza el costado de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, sale agua y sangre. Por eso dice el texto, la escritura, 3 son los que dan testimonio. Esto está escrito en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. 3 son los que dan testimonio y los 3 están de acuerdo. El Espíritu, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. El agua que sale del costado de nuestro Señor Jesucristo, junto con la sangre. Ahí, en ese momento, en la cruz, pero exactamente en el momento en que nuestro Señor Jesucristo muere, el soldado lo atraviesa con una lanza, sale agua y sangre, ya había salido el Espíritu. Fueron testigos de que nuestro Señor Jesucristo, en ese momento, cuando la sangre sale, se desliza por la cruz, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo a la cruz, en ese momento cae al arca de la alianza y ahí, en ese mismo momento, es donde usted y yo fuimos comprados
con la sangre de Cristo. Maravilloso este tema, ¿no? A mí me deja muy impactado cuando la santa palabra de Dios a través del Espíritu Santo nos da estas revelaciones tan grandes. Por eso hago un llamado de atención a todas aquellas personas que hemos hecho la declaración de fe. Esto es recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestra mente, cuerpo, alma y espíritu, que tomemos conciencia que es un pacto de sangre que nosotros hacemos con nuestro Señor Jesucristo. Es un pacto de sangre que es muy sagrado, es algo fuera de lo normal. Esto es algo que nos llena de un blindaje con la sangre de Cristo y nada nos puede hacer daño si andamos en obediencia a Dios. Estas reflexiones para este día, Jueves Santo de Semana Santa. Aquí no hay tal cuento de irse, dicen las personas, detrás de una imagen repitiendo la oración 10 veces, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios te salve María, y van con el mismo cuento y no saben cosas tan importantes como las que estamos enseñando, que nos enseña a nosotros el Espíritu Santo. Muchas gracias, buen día y que el Señor los guarde y los bendiga. Obediencia a Dios es lo más importante en la vida. Gracias. Hola, soy Josué Samuel y quiero expresar nuestro agradecimiento por el apoyo que nos brindan las personas al disponer de su tiempo para ver nuestro material didáctico relacionado con el tema teológico, estudio y mensajes bíblicos. Queremos continuar compartiendo con ustedes cada que emitimos estos maravillosos y apasionados temas bíblicos y los transmitimos a través de las redes sociales. Es por eso que estamos a su disposición en este momento para mostrarles las instalaciones del estudio de donde iniciamos el proceso de grabación del proyecto Plan de Salvación, Vida Eterna, Vayamos a los Pies de Cristo. Este escenario que usted está viendo es solo el comienzo de este proyecto que se viene desarrollando evangelísticamente, dando continuidad al mandato por Dios a nosotros, Iglesia Cristiana, vayamos a los pies de Cristo. Escrito está en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Antes que nada, todo este proceso nos exige a nosotros acudir a tu buena voluntad cristiana para que usted pueda participar con su vinculación, ayuda, ofrenda o aporte para nosotros poder avanzar en los procesos faltantes para dedicar más tiempo a nuestro ministerio profético pastoral. Y desde luego, dar aún más amplio desarrollo y calidad al programa de edición y producción audiovisual de los videos. Y asimismo podríamos continuar ampliando el proceso de comunicación. Este mismo proceso se encarga de enviar por correo electrónico o el medio de contacto el cual nos haya brindado para poder contactarnos con usted y seguir enviando de forma inmediata y gratuita videos, links, Gmail a través de las redes sociales YouTube, Instagram y Facebook, para facilitar la visualización de los mismos, para que haya mayor comunicación y comodidad a todas las personas interesadas en este proyecto universalmente terrenal, el cual hemos titulado Proyecto Plan de Salvación, Vida Eterna, Vayamos a los Pies de Cristo.